me cuente, alguien que estuvo en la clase de pancreatitis, que me cuente un poco qué es lo que vieron. ¿Quién se anima? Si el que se anime es un adelanto para el oral, que lo voy a tener en cuenta. Digamos que sin estudiar mucho me puede contar algo que escuchó hace muy poco tiempo. ¿Nadie se anima? Galaca, Doctor, no, vimos el concepto de pancreatitis, Ajá, la etiología, ajá, y ahí empezamos a dividir a los tipos de pancreatitis. ajá. ¿Y qué más? Y creo que empezamos a clasificarlo según su localización. ¿Cómo la localización? Claro, la localización, o sea, sería según que si era obstructiva, si era de tipo tóxica, por ejemplo, si era por infección, ese tipo de clasificación. ¿Y qué concepto le quedó a usted del tema? El concepto de pancreatitis, Bueno, que es decir, el concepto de la patología, es decir, después de escuchar la clase, ¿qué es lo que usted se lleva como importante? ¿Está en condiciones de hacer el diagnóstico, de plantear un tratamiento, de pronosticar la evolución? ¿Todo eso? ¿O más o menos? tendríamos, se podría más o menos, pero se podría repasar. ¿Sí? Ajá. Bueno, le pregunto. A ver, González Melilla tiene una sonrisa picaresca. Dígame, ¿cuál cree usted que es la causa o son las causas más frecuentes de pancreatitis aguda? La causa por litis. No, Melissa, le estoy preguntando Perdón. a Melissa. Pensé que me estaba preguntando. No, Melissa, ¿qué me dice? La litiasis biliar y el alcoholismo son como las principales. Bien, y de las formas, digamos, de pancreatitis de acuerdo a su pronóstico, ¿cómo se clasifican hoy día las pancreatitis, digamos, de acuerdo al pronóstico, a la gravedad? ¿Cómo uno puede pronosticar de entrada la gravedad de una pancreatitis? Va, de entrada, dentro de las primeras horas, primer día, segundo día. Por los criterios. A ver, ¿tiene ganas de hablar Juan Carlos? Continúe. ¿Cómo podríamos clasificarla? Sí, bueno, para evaluar la severidad de la pancreatitis tenemos criterios de Ranson. Eso es viejo, muy claro, antiguo. tenemos criterios de Ranson, o también tenemos los criterios de Apache. Apache son los indios de Estados Unidos, los Apaches. También. O si tenemos algo más simple. Eso, el Apache no se usa generalmente. Todos los scores. Atlanta, profe. Doctor, ¿Cómo? La clasificación de Atlanta yo tengo. Eso, Atlanta era un cuadro de fútbol. No sé si todavía Atlanta, acá en la Argentina. Sí, parece que la C. Atlanta, sí, Atlanta. Simplificó todo. Es decir, ¿y qué es eso de la clasificación de Atlanta? Y la podemos clasificar en pancreatitis aguda leve, moderada o grave. Bien, ¿el doctor Miguel dio esa clasificación, insistió en eso, o lo sacó usted leyendo de otro lado? No, yo lo leí de otra bibliografía. Bueno, pero ¿y el doctor Miguel qué dijo de eso? El doctor Miguel no dio los criterios de Atlanta, dio los de Apache y todos los demás. El de Atlanta no lo dio. ¿Y cuáles los demás? ¿El SAPS? ¿Qué más? El del Baltasar, por el TAC. Bueno, esa es otra cosa. Los criterios de Baltasar es un criterio tomográfico, ¿sí? Y fundamentalmente, ¿qué es lo que hace Baltasar con los criterios tomográficos? ¿En qué dos grandes grupos dividimos de acuerdo a los criterios tomográficos? La pancreatitis tipo de hematosa y hemorragia, y necrótica puede ser, hemorrágica. Claro, la de hematosa, digamos, y la necromorrágica, ¿está? Claro. Donde hay necrosis pancreática.
Entonces, para determinar la necrosis pancreática, ¿cuál es el método, digamos, que más se utiliza o el método, digamos, indicado para detectar la necrosis pancreática? Que eso implica otro pronóstico y otra gravedad cuando hay necrosis, ¿sí? ¿Qué estudio sería? Claro, ¿qué estudio? ¿Sí? La tomografía abdominal con contraste intravenoso. Sí, tiene un nombre, se llama tomografía dinámica. Llevan altas dosis de contraste, ¿eh? Y esa es la manera de determinar si el páncreas capta o no capta el contraste. Digamos que las zonas hipodensas no captan contraste. Ahora bien, volviendo a la clasificación de Atlanta, decimos que una pancreatitis es leve cuando las primeras 48 horas, ¿sí? Sí, no tiene, inicialmente no tiene compromiso, digamos, de órganos. ¿Vio como en la hipertensión hay órganos blancos? Bueno, en la pancreatitis también hay órganos blancos, ¿eh? El daño multiparenquimatoso que puede sobrevenir a una pancreatitis aguda grave tiene su target en distintos territorios y en distintos órganos del cuerpo. En las leves no hay una afectación de ningún órgano importante, es decir, no hay afectación de órganos. En la moderada, ¿qué pasa? Es decir, no hay o se resuelven antes de las 48 horas. Y en las pancreatitis agudas graves, el daño de un parénquima o de varios parénquimas persiste por más allá de las 48 horas. Entonces, en realidad lo que hacía Ransom cuando saca su clasificación, no se conocía mucho esto de la respuesta inflamatoria sistémica, el daño de múltiples órganos. Es decir, él vio ciertos parámetros que a las 48 horas, sí, disminuía el hematocrito, se aparecía hipocalcemia, se aumentaba la glucemia, es decir, eran factores o indicadores de mala evolución. Entonces, lo importante a saber es el siguiente, que tiene dos etapas la pancreatitis aguda. Tiene una primera etapa donde generalmente no suele haber necrosis. Hay inflamación del órgano, hay edema del órgano, hay infiltrados peripancreáticos, hay colecciones líquidas, pero todavía no hay necrosis del órgano. Ustedes van a tener que estudiar un poco la fisiopatología, por qué se produce la necrosis, cómo es en los acinos qué pasa, cómo es la activación del trifinógeno en tripsina, qué pasa con la digestión, digamos, que producen esas enzimas cuando se activan dentro del órgano, ¿no es cierto? Esos aspectos fisiopatológicos, les recomiendo que lo repasen. ¿tá? Entonces, una destrucción celular puede ocurrir por dos mecanismos, o por necrosis o por otro fenómeno que se llama apoptosis. La necrosis, digamos, cuando las células se necrosan, es un caldo de cultivo para la invasión bacteriana. En cambio, cuando no hay necrosis, sino que hay destrucción, pero hay apoptosis, que es un mecanismo natural y diríamos fisiológico de recambio celular, ¿sí? Entonces el panorama cambia. La necrosis decimos que aparece más allá de los primeros 10, 12 días, en general, ¿no? Estamos hablando en general, aparece una necrosis. Ahora, se ha discutido mucho acerca del tratamiento médico y del tratamiento quirúrgico de la pancreatitis aguda grave. Se discutió y se sigue discutiendo si antibióticos sí, antibióticos no. Se discutió, pero tal vez ya no se sigue discutiendo mucho acerca de cuándo hay que operar una pancreatitis necrohemorrágica, una pancreatitis aguda grave, cuando hay compromiso de distintos órganos,
cuándo hay que ir a la cirugía para hacer una necrosectomía, es decir, remover el tejido necrótico. La cirugía, desde hace tiempo, digamos, cuando yo todavía era residente y en mis primeros años, la única técnica posible de remover, digamos, restos necróticos en el páncreas era la cirugía a cielo abierto. Habría que abrir el abdomen, digamos, y esto conllevaba una altísima mortalidad. Recién empezaban las salas de terapia intensiva. Con el advenimiento de las salas de terapia intensiva, con el sostén vital de los órganos que están afectados por el descarriamiento enzimático y la liberación de citoquinas y todo el fenómeno que se produce, digamos, como consecuencia de la liberación de estas sustancias al torrente sanguíneo, al daño endotelial que producen y las manifestaciones sobre distintos órganos, el advenimiento de las terapias intensivas ha sido, con el advenimiento ha sido posible mantener un sostén vital a estos pacientes hasta que el organismo pudiese, en muchos casos, poder encapsular o limitar esa necrosis, digamos, y formar un secuestro pancreático o un absceso pancreático donde el procedimiento quirúrgico estaba, digamos, facilitado. Y se vio que la indicación precoz de la necrosectomía, tenía más mortalidad o más riesgo que esperar para, en caso necesario, hacer el procedimiento después de los 12 días de las 2 semanas, en la tercera semana, manteniendo al paciente con sostén vital hasta ese entonces. Ahora bien, el tema es que ocurre lo mismo que cuando hablamos de la angina de Ludwig. ¿Ustedes recuerdan la angina de Ludwig, que era el flemón del piso de la boca? Que era un flemón donde no había un plano, era una dematización y una inflamación difusa de todos los planos, no estaba limitada la infección. Bueno, acá lo mismo, es decir, la necrosis pancreática no está limitada al comienzo el problema. Con el paso de los días, si no se infecta, el fenómeno necrótico se limita, se encapsula, antes se llamaba secuestro pancreático, puede abscedarse. Ahora bien, si no hay infección en esta zona necrótica, se espera. Si esta necrosis se infecta, se opera, con procedimientos que después vamos a ver. Procedimientos progresivos para evacuar esa necrosis infectada. Ahora, el problema está en que hasta el día de hoy es muy, muy difícil determinar cuándo los síntomas que presenta un paciente, síntomas y signos que presenta un paciente, es debido al síndrome, digamos, de inflamación sistémica, el SRIS. ¿Saben lo que es la sigla SRIS? Eso pasa en muchas patologías, en el sistema respiratorio. El síndrome de la inflamación sistémica. De respuesta, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es decir, hay muchas noxas, muchas agresiones que producen la misma respuesta. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y ustedes, eso es algo que deben ir leyendo y conociendo un poquito la fisiopatología de esa respuesta, liberación de citoquinas, interleuquinas, todas las cascadas de complemento, en fin, hay todos unos fenómenos ya a nivel incluso molecular, que bueno, es decir, ese conocimiento nos ayuda mucho al médico común para digamos, tratar al paciente.
Es decir, lo importante es conocer que existe esa respuesta y que se liberan sustancias que son dañinas y agresivas para el organismo. Y fundamentalmente, es decir, ¿qué es lo que ataca en común y que tienen todos los órganos en el cuerpo humano? El endotelio capilar. El endotelio capilar. Esta liberación de esta citoquina daña el endotelio capilar. Y acá la pancreatitis se traduce, pero espectacularmente, la aparición del derrame pleural, habitualmente a la izquierda. Puede aparecer ascitis. Aparece hipovolemia por extravasación de líquido al intersticio. Hay una pérdida de albúmina del compartimento vascular hacia el intersticio. Y esto todo porque está dañado el endotelio de los capilares. Esta es la primera respuesta. Y por eso uno tiene que conocer que esta respuesta merece un tratamiento, que ahora después vamos a ver. Y es fundamental este tratamiento inicial, ¿sí?, para prevenir mayores daños en los órganos afectados, con sostén vital. Si se diagnostica infección sobreagregada a la necrosis, ahí la mayoría de los autores preconizan el uso de antibióticos cuando hay infección. Ahora, ¿cómo sabemos la diferencia entre los síntomas y signos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o la sepsis? La sepsis tiene el mismo componente porque es justamente la agresión bacteriana una de las causas de respuesta inflamatoria sistémica. Tienen fiebre, tienen leucocitosis o leucopenia. Ahora, ¿cómo podemos saber? Bueno, en el caso del páncreas, ¿sí?, el patrón oro, la manera de saber si hay una infección agregada, hacer una aspiración, una punción aspiración con aguja fina en el páncreas, donde está, digamos, la pancreatitis necrohemorrágica o necrótica, tomar una muestra y cultivar. ¿Hay signos tomográficos que hacen sospechar infección? No. Es decir, por ahí está publicado que la aparición de burbujas de gas en la tomografía puede ser indicio de sobreinfección en la necrosis pancreática. Pero lo que hay que establecer es que el cultivo es el indicador de infección de la necrosis, es decir, una pancreatitis necrótica infectada. En ese caso, el tratamiento antibiótico se impone. Siempre es conveniente hacer un antibiograma cuando se aísla el germen. Y además, ahí está indicada la remoción y el debridamiento de las zonas de necrosis en el páncreas. También es de buena práctica tomar hemocultivos ante la sospecha de que se ha agregado una infección. ¿Y cómo sospechamos que se agregó la infección? Y la falta de respuesta al tratamiento que llevamos hasta ese entonces, en los primeros días, hasta los 10, 12 días, el enfermo no responde bien, no se está recuperando del daño multiparenquimatoso, y eso nos hace pensar que la fiebre, la persistencia del daño multiorgánico está debido a una infección agregada. Hay muchos autores que hacen antibiótico profiláctico. No todo el mundo está de acuerdo en utilizar antibióticos profilácticos en la pancreatitis necrótica. Por supuesto que en la pancreatitis edematosa, en la pancreatitis donde los fenómenos tomográficos no indican necrosis, sino infiltrados, colecciones líquidas, la grasa, digamos, la inflamación en la zona grasa peripancreática, esas son asépticas en general. Dice, me comunico del área de Bedelía.
estaré tomando la asistencia, para ello necesito, parece que necesita, ahora viene a necesitar. Bueno, ponga, no sé qué necesita, a ver. Chatear, a ver. Dice, buenas tardes. Me comunico del área de Delía, estaré tomando la asistencia, necesito que como identidad de la página coloquen apellido y nombre, número de comisión. Apellido y nombre, comisión. Bueno, eso va para ustedes, no sé yo cómo toman. Bueno, pero. Continuamos. Decíamos que en las formas no necróticas de pancreatitis en general no están indicados los antibióticos, ni como profiláctico ni como tratamiento. ¿Tá? Puede haber manifestaciones de inflamación, de respuesta inflamatoria sistémica, pero que no son debidos a un agente bacteriano infeccioso. Bien, entonces, el cambio de pronóstico de la pancreatitis aguda grave fue por el advenimiento de las unidades de terapia intensiva, que ya llevan casi 40 años en el país, y la aparición de nuevos métodos para tratar la necrosis pancreática, que ahora vamos a ver en un caso clínico que les voy a mostrar. Antes de empezar con eso, les digo que dentro de las tareas que les he pedido es que imaginen un paciente con, creo que era con melena, el otro era con pirosis, que vean una patología que puede provocar ese motivo de consulta e imaginen un interrogatorio que le preguntarían y que le responde el paciente y que lo pongan en el editor de texto y me lo manden. Por otra parte, hay dos casos. Uno es el número 16, caso 16, y el otro el caso 14, que están en el asistente de Google y que son casos de gastro. La tarea va a ser que hagan un interrogatorio una vez, dos veces, las veces necesarias para sacar la mayor cantidad de información al asistente de Google. Ese diálogo, las preguntas que ustedes hacen, la van anotando y la respuesta coherente o la respuesta válida del asistente, no cuando contesta cualquier cosa. Si contesta cualquier cosa, voy a repetirlo de otro modo o eviten la pregunta. Es decir, un diálogo creíble, digamos, que ustedes pueden mantener con el asistente de Google con respecto a una que consultó por dolor abdominal y otra paciente que consultó por adelgazamiento. Estoy muy enojado esta noche con los responsables de Google. El caso 16, cada vez que uno hace una modificación, le introduce una imagen o le agrega una pregunta o quiere que el asistente, doctora Rosa, me diga un dato de la paciente y hace una modificación, hay que mandar para que los señores de Google aprueben la modificación. La del caso 16 la mandé anteanoche y ayer al toque me lo aprobaron. La del caso 14 le agregué algunas cositas, la mandé hoy y al toque me la desaprobaron. ¿Por qué? Porque el asistente de Google está preparado para otra cosa. El bot, el robot, le dice al que usa el asistente, le sugiere la pregunta que puede llegar a hacer. Y está escrito ahí, cuando ustedes hicieron hablar con caso 1, ustedes habrán visto que le aparece cuál es la pregunta que le sugiere el bot, el robot. Claro, yo les digo a esta gente de Google que la pregunta ya la saben ustedes porque han hecho semiología, han hecho anamnesia, saben lo que hay que preguntar. Y esto está destinado a estudiantes de medicina y a médicos. Bueno, así que ahora estoy
muy enojado, y esta noche voy a mandar, no sé, claro, lo que pasa es que como es gratis, uno no puede reclamar mucho. Bueno, a ver, solamente veo algunos videos, entonces me van a decir que le consume datos, la cámara prendida. Voy a mirar otras caritas, a ver. Acá no hay nadie. Bueno, les comento a los que no prenden el video que es muy probable que si yo no identifico su rostro y su participación en estas clases, las consecuencias las van a tener después en el oral. No los voy a reconocer como propios. Así que sugiero que vayan poniendo sus caritas, los voy conociendo, les voy haciendo alguna pregunta. Bien. Bueno, vamos manos a la obra, vamos a mostrar el primer caso. Esto de todas maneras ustedes lo van a tener en la plataforma. Y vuelvo a repetir, para que las cosas se vayan grabando hay que, digamos, masticarla. Es decir, masticarla de entrada y tener los 4 estómagos como los rumiantes, así que queda ahí, sigue el aparato digestivo digiriendo la alimentación, es decir, la información. Porque me temo que la hora que duró la clase de pancreatitis del doctor Miguel no le hayan quedado muchas cosas, porque, en fin, en 2 o 3 minutos no me pueden contar cuando la cosa es 1 hora, ¿no? Entonces, la única manera de retener es volver a ver, volver a estudiar, hacer síntesis, utilizar el Miró o el otro software para hacer esquemas o lo que ustedes quieran, pero ir sintetizando, viendo qué es lo más importante que tienen que les parece a ustedes que tienen que recordar. Bien, entonces vamos a compartir pantalla y vamos a ver este caso. A todo esto tengo que compartir sonido, presentar con diapositivas desde el comienzo. Bien, ¿se escucha? ¿Bien? ¿Villalba? ¿Me está escuchando Villalba? Bien. ¿Se ve bien también esto? Bien. Sí. Acá colaboraron en confección de este caso, colaboraron alumnos de años anteriores. Creo que era un paciente real, digamos un paciente que se vio en Santo Tomé, y que los alumnos hicieron el trabajo que yo pienso que en algún momento del año vamos a poder hacer, que es ponerle un sonido a un escenario, tomar un caso clínico e ir ilustrando con información todos estos botoncitos de acá abajo. Se ve bien esta pantalla, ¿no, Villalba? ¿Se ve? Bien. Vamos a escuchar el interrogatorio. ¿Familiares de Pérez Juan? Sí, acá. Soy el médico de guardia que lo está atendiendo a Juan y quiero saber qué grado de parentesco tenés con él. Me llamo Cintia y soy la hija de Juan. Bien, contame qué le está pasando. Bueno, él está con mucho dolor abdominal y vomitaba sin parar. ¿Y en qué parte del abdomen le duele? Y más o menos acá, en la parte del estómago. ¿Y qué comió él antes que aparezca el dolor? Estábamos en una reunión familiar donde se comió asado y él tomó vino. Además del vómito y del dolor, ¿hay algún otro síntoma acompañante? Además de los vómitos que tuvo, después empezó a agitarse, sudar y ahora lo veo muy pálido. ¿Alguna vez tuvo algún episodio similar? Él siempre se queja de molestias después de comer o un dolor, pero más del lado derecho. ¿Él consume alcohol frecuentemente? Sí, la verdad que todos los días. Bien, vamos a examinarlo entonces. Bueno, acá notamos que está con varios tubos, con una sonda nasogástrica.
y vamos a ver un poquitito algunas imágenes. Como por ejemplo, esto que puede aparecer en el flanco, que es un signo de pancreatitis aguda grave, que es el de Gray-Turner. Hay una extravasación retroperitoneal de sangre que produce una equimosis en flanco. El otro, el que aparece acá alrededor del ombligo, no es muy frecuente, por ahí se lo preguntan, pero... Bien, entonces, tenemos este paciente y vamos a pedir, es decir, no es el orden en el que vamos a hacer las cosas. Tenemos un paciente, lo examinamos, lo interrogamos ya, hicimos la inspección y simultáneamente alguien se encarga de traer el aparato de rayos o de llevar a rayos y aparece acá una placa donde se observa claramente un derrame pleural en la base izquierda. ¿Sí? Entonces, le pregunto a Bañay, antes de tener la placa, revisando al enfermo, ¿usted hubiera podido sospechar que tenía un derrame? Y yo creería que no sospecho un derrame. No, pero tenía que examinar al paciente. Claro, sí. ¿Qué hubiera podido encontrar examinando al paciente que después se lo reveló la radiografía? Vamos. Es fácil. Usted lo revisa. Y en el aparato respiratorio, Y sí, más Se vale. matidez. Espere, vamos. Se hace a la semiología. A la palpación puede tener columna mate, disminución del Claro, murmullo pero vesicular. mencionen los dos elementos característicos que nos van a indicar que esto está sucediendo y que lo vamos a confirmar con la placa de tórax. Fundamentalmente dos cosas. Vamos a escuchar las bases pulmonares. De un lado va a haber entrada de aire y del otro lado no. Es decir, no va a haber ruidos. Y además va a haber matidez. Entonces, ausencia de ruidos con matidez, derrame. Es decir, ni es necesario, digamos, percutir la columna, ni encontrar la línea de Amazon, ni nada. Es decir, en la práctica, lo que yo quiero enseñarles son conductas prácticas. No les voy a enseñar semiología, conductas prácticas. Tengo un paciente con una pancreatitis aguda de acuerdo al interrogatorio. ¿Por qué pancreatitis aguda? Hay una relación con la comida. Toma alcohol, ¿sí? Aparece después de una ingesta copiosa. Aparece un dolor intenso en el epigastrio que se irradia a ambos flancos. Vómitos. Bueno, esto en principio es una pancreatitis. ¿Qué es lo que voy a buscar? Y en el examen físico voy a buscar cosas que pueden aparecer en la pancreatitis. Vi la equimosis en el flanco, signo rectal, y voy a revisar el pulmón, porque es muy frecuente que aparezca o ascitis en distinto volumen, distinta magnitud, o derrame pleural. Y el derrame pleural suele ser unilateral y a la izquierda. Entonces, en el examen físico voy a escultar y percutir y digo, sí, tiene un derrame. En la placa lo visualizo. ¿Es necesario punzarlo? No, no es necesario punzarlo porque no es un derrame voluminoso, no me está comprometiendo la función respiratoria el derrame pleural. Le hago una placa de abdomen. Y esto ya tengo que sospecharlo, porque en el examen físico, cuando yo revise el abdomen, ¿qué puedo llegar a encontrar en una pancreatitis aguda que después radiológicamente encuentro esto? A ver, Pereira Pinto, Jochi, le veo nada más que los ojos a usted, el pelo, la frente y los ojos. A ver, ahí está. Bueno, cuénteme, ¿qué puedo encontrar yo en la semiología abdominal? Mire, le doy una ayuda, le muestro la placa. Pero ya tenía que estar sabiendo que iba a encontrar eso. ¿Por qué? Puede tener Fuerte. puede tener una obstrucción
Sí. No es una obstrucción. A ver, ¿cómo se llamaría un cuadro donde no hay tránsito intestinal? Un cuadro clínico en el cual no hay tránsito intestinal. ¿Cómo se llama eso? Él puede tener un hilo por ahí. Ilio, eso se llama ilio. Ausencia de tránsito intestinal. ¿Y cómo sé yo semiológicamente que hay ausencia del tránsito intestinal? Por la semiología. Es tan fácil. A ver, pierina, ¿eh? Pie. Por los ruidos hidroaéreos. Por los ruidos hidroaéreos. Acá no la estoy viendo a ella, que se está arreglando el pelo, pero no veo abajo su nombre. ¡Ey! No. Ah, comisión 10. La mana. Pero pie. La mana. ¿Pie Sí. qué? ¿Pierina? ¿Pierina? Ah, no, Piegas. Piegas. ¿Ve? Que no puedo porque no se ve todo el nombre y apellido. Se ve comisión 10 adelante. Y yo les digo, la comisión la tienen que poner atrás de todo, que se arregle la BDL con desentrañar a qué comisión es, pero yo tengo que conocer el nombre de usted. Bueno, entonces, usted me contestó y me dijo por ausencia de ruidos hidroaéreos. Si no tiene ruidos hidroaéreos, estamos frente a un ilio. ¿Está? El abdomen puede estar distendido por presencia de ascitis o de gas, de aire. ¿Está? ¿Es un ilio mecánico o paralítico? Es un ilio paralítico. ¿Qué se ve en la radiografía directa de abdomen? Un asa centinela, se llama el asa centinela. Acá, en la zona donde está el páncreas, ¿sí? Se ve asa intestinal, dilatación, porque está irritado el intestino, que está en contacto, digamos, con la transcavidad, con el páncreas. Hay un ligamento redondo ahí. Bueno. La imagen gástrica, ¿qué pasa? La imagen del estómago, esta que está acá arriba, el gas, está el diafragma acá, lo ven, ¿no? ¿Ven la flechita en la pantalla? Bien, entonces acá se ve el diafragma y se ve el estómago con un nivel líquido. Y esta es el asa, famosa asa centinela en la pancreatitis aguda. Y en la tomografía, esta tomografía no responde, no es la del primer momento, porque en un primer momento no se deberían ver imágenes dentro del parénquima hipodensas. Eso se ve cuando hay entonces necrosis. En general se ve edema nada más, o se ve un líquido peripancreático, o se ve, digamos, alteración de la grasa peripancreática, pero el páncreas es homogéneo. Hay edema, hay agrandamiento de la glándula, pero no hay imágenes de necrosis, como sí va a haber en esta otra. Acá es una imagen que está indicando una inflamación peripancreática, pero hay un 58%, más de un 50% de zona necrosada. Esta no es inicial, esta es tardía. Esta tomografía se hizo recién después de los 12 días, ¿está? 12, 14 días. Y acá es una necrosis infectada. En la tercera semana aparecen algunos signos de infección, como es la persistencia de la fiebre y del daño multiorgánico. Pero aparece en el hemograma, en nuestra experiencia que teníamos en laboratorio, en el hospital escuela, que lo manejaban los mismos residentes, incluso el director del hospital ahora de Santo Tomé. ¿Lo conocen al director del hospital de Santo Tomé? ¿Mackendorf? ¿Ana? Hey. ¿El doctor Miguel? No, el Miguel. ¿Alegre? ¿Doctor Alegre? Claro, Alfredo Alegre, bioquímico. Él es el director y Miguel, director asociado. Bueno, son los dos directores, se reparten las tareas.
Pero el doctor Alegre trabajaba en el laboratorio de terapia del Hospital Escuela. Y sistemáticamente a estos pacientes se les dosaba la albúmina todos los días y el índice de Arnett, que era una medida de la desviación a izquierda del hemograma. Pero además, la observación del hemograma en la infección y en la sepsis estaba descrita por este alemán, por Arnett, desde hace añares, donde describía la aparición de neutrófilos tóxicos, es decir, en la infección, a diferencia de la respuesta inflamatoria sistémica, digamos, dada por cualquier etiología, en la sepsis, en la etiología bacteriana, aparecían ciertas características de los polimorfos nucleares que eran compatibles con infección bacteriana agregada. Entonces, en el curso del tiempo, los bioquímicos, con el advenimiento de máquinas de contar glóbulos blancos y de automatizar el laboratorio, perdieron la posibilidad de asociar un hemocultivo positivo en una infección severa, hemocultivo positivo que era sinónimo de sepsis, cuando yo rescato, y mirar el hemograma y ver que el hemograma en esos pacientes que tenían sepsis comprobada por hemocultivo, no era solamente una respuesta inflamatoria, sino que era una sepsis sistémica con un germen que estaba dando vuelta en la sangre, el responsable de la respuesta inflamatoria, miraba el hemograma y veía los cambios que se producían en los neutrófilos. Esto lo hacía el doctor Alegre en el Hospital Escuela, y lo hacía un bioquímico alemán, médico, que se dedicaba a mirar hemogramas en el Hospital Evita en Buenos Aires, allá por los años 70. Así que, pero ya les digo, esta visualización de las características que tienen los neutrófilos tóxicos cuando hay sepsis, se ha ido perdiendo, porque ya no se interpreta el hemograma en la sepsis, los cambios del color de la cromatina, la cantidad de lóbulos que tienen los polimorfos nucleares, las vacuolas, y lamentablemente el mejor indicador para decir que un enfermo tiene una sepsis bacteriana, una sepsis sistémica, es el hemograma. Pero bueno, entonces a estos pacientes hay que hacer cultivo, hemocultivo. Hay veces que está infectado, pero el hemocultivo es negativo. Y sobre todo hacer una punción dirigida, digamos, una punción con aguja fina en la zona de la necrosis y tomar material para bacteriología. Otra cosa que ocurre, digamos, es la persistencia de la hipoluminemia. Y yo les di un PowerPoint de un trabajo original que habíamos hecho en el seguimiento de estos pacientes críticos cuando la agonía era irreversible y cuando el cuadro no tenía retorno. Y se sumaba la persistencia de la albúmina baja, la desviación a izquierda, el índice de Arnett bajo, la inyección de trementina negativa, es decir, la falta de respuesta a la trementina, que es un aceite vegetal. Bueno, eso lo hicimos nosotros, no lo publicamos, y es algo a tener en cuenta para el futuro, ustedes jóvenes, que a lo mejor algún día pueden publicar un trabajo cuando estén en hospitales y tengan posibilidad de hacerlo, haciendo un protocolo y con el consentimiento de los pacientes, y publicar esta experiencia. De todas maneras, los indicadores de gravedad, el SAP, el mapuche, el apache, la cantidad de órganos dañados, son todos indicadores de gravedad. Pero la gravedad, vuelvo a repetir, estaría indicada por la persistencia del daño multiorgánico. Es decir, en el paciente grave, la hipoxemia, que está indicando la falla respiratoria, la creatinina elevada, que está marcando el fallo renal,
la hipotensión que está revelando el fallo microcirculatorio, las alteraciones del sensorio que están indicando el daño cerebral, la aparición de ictericia y aumento de transaminasas que están mostrando la existencia de una hepatitis reaccional inespecífica. En fin. Bueno, perdón, vamos a seguir. Y ahora vamos a ver que al margen de todo este estudio radiológico que le estoy mostrando, no es la secuencia de acciones que uno tiene necesariamente efectuar con el paciente que se interna. En un paciente en este estado que ha tenido vómitos, que tiene una pancreatitis aguda grave, es decir, ¿qué es lo primero que se afecta? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo primero que se afecta y que nosotros tenemos que tratar? Es decir, lo primero que tenemos que tratar. Voy a ir más abajo y le voy a preguntar a Carla Zacarías que me cuente qué es lo primero que tenemos que tratar, porque es el primer daño que se evidencia. Carla, ¿usted está en la sala, Zacarías? Sí, doctor, pero no le presté atención a la pregunta. ¿Cómo no me prestó atención? Mire, admiro su valentía y su coraje para decir la verdad, ¿verdad? Pero es peligroso. Carla, ¿ahora sí me escucha? Sí, le escucho. Bien, entonces, este paciente ingresó con esta historia de vómitos y dolor. Sí, dolor. Ajá. Entonces, ¿cuál es la primera repercusión que tiene la pancreatitis sobre el organismo y que nos obliga a hacer algo, por un lado? Y por otro lado, ¿cuál es el síntoma que tenemos que tratar inicialmente? Entonces, uno es un signo provocado por un fenómeno que determina la pancreatitis a nivel del endotelio vascular. Y el otro es el dolor que refiere el enfermo. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer como indicación? No me diga que el doctor Miguel nos le habló algo de tratamiento de la pancreatitis aguda. Silencio en la noche, ya todo está en calma. A ver, Melissa, sé que usted va a saber qué es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué es lo primero que se produce, además del dolor? La placa de tórax. Perdón, Puede ¿sí? ¿Puede ser la deshidratación? Sí, señores, sí. Esto es un concepto. Aparece líquido en la pleura. Puede aparecer líquido acítico en el abdomen. Es decir, hay un daño endotelial y hay una pérdida importante de líquido. Fíjense ustedes, hay un hilio paralítico. En ese intestino se acumula cualquier cantidad de líquido. Toda la permeabilidad vascular y capilar está alterada. Entonces, hay una gran hipovolemia. ¿Está? Entonces, uno tiene que reponer volumen. Fundamental. Ese paciente, como manifestación de la hipovolemia, ¿qué va a tener? Hipotensión arterial, que puede estar chocado incluso. O bien, si está normotenso acostado, levanta un poco la cama y baja la presión arterial, 20, 30 milímetros de mercurio de sistólica. Entonces, hipovolemia. Tengo que reponer la volemia con solución fisiológica o Ringer lactato. ¿Sí? Ahora bien, para eso tengo que controlar dos parámetros, que ya lo vimos en hemorragia digestiva grave. ¿Cuáles serían los dos parámetros que tenemos que controlar mientras vamos reponiendo la volemia? Además de la presión y el pulso, de la presión arterial y el pulso, debemos controlar otros dos parámetros. La presión arterial es muy fácil porque no es invasivo, colocamos el manguito y tomamos el pulso y tomamos la presión, pero hay dos procedimientos que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles serían? A ver, Natani, ¿qué me dice? Dos. Sí, doctor. ¿Cuáles serían los dos procedimientos que tenemos que tener en cuenta inicialmente para controlar si estamos reponiendo bien el volumen o no?
La fiebre también puede ser. No. La inflamación. A ver, 2 procedimientos que tenemos que pedirle a la enfermera o hacerlo nosotros para poder controlar esta reposición de líquidos. Uno es no invasivo, manguito, control de presión arterial y pulso. La Tiene que, diuresis. claro, colocar una sonda nasogástrica para ver diuresis, que tiene que ser alrededor de 50 a 60 mililitros por minuto, y una vía central para medir la presión venosa. ¿Está? La presión venosa, que en estos pacientes está en 0, tenemos que llevarla a 5, 6, 7 centímetros de agua. ¿Está? El problema está en que si nosotros nos quedamos cortos con la hidratación, va a seguir hipoperfundido. Si nos excedemos, vamos a tener un individuo que puede tener hipervolemia y llegar a un fallo de bomba, una sobrecarga líquida. Entonces, en estos pacientes solíamos colocar en el hospital escuela un catéter para medir, ¿qué cosa? Un catéter especial, catéter D. Rápido, equivóquense ahora, no cuando les tome el oral. D. ¿Qué catéter podríamos llegar a colocar para ver un catéter de Swan-Ganz? Claro. ¿Por qué? Porque nos mide por termodilución el volumen minuto cardíaco y además la presión capilar pulmonar. En este intento de mejorar la circulación, que no nos bandiemos y estamos llegando a un fallo de bomba con una presión capilar mayor de 15, 17 milímetros de mercurio. Entonces, hasta ahora dijimos que es reposición de líquido, control mediante PVC, mediante diuresis horaria, presión arterial, pulso, que tenemos que bajarle la frecuencia cardíaca y mejorar la presión arterial, tener una diuresis horaria de 50 a 60 mililitros y una PVC de 5. Esos son los objetivos. Pero por otra parte tenemos el dolor y tenemos que dar analgesia y sedación. Y yo les dije que le iba a dar un articulito de un trabajo que habíamos publicado en la revista de la UNE de analgesia y sedación en el enfermo crítico, cuando en aquella época nadie hablaba todavía de analgesia y sedación en terapia intensiva, sino que el paciente, digamos, le doliera nomás y estuviera sobreestimulado con las luces, los olores, despierto y alterado y estresado. Nosotros nos dimos cuenta rápidamente que eso era inhumano y empezamos a utilizar un método de los franceses que era digamos, la analgesia y la sedación. Bien, entonces vamos a ver en las prácticas. Una de las prácticas es que cuando se prolonga el daño multiparenquimatoso, después de las 2 semanas el enfermo no mejora ni la fiebre, ni los indicios de fallo multiorgánico, entonces mediante una ecografía endoscópica, se llega por la boca, por el esófago, por el estómago, bulbo, y se localiza la zona del páncreas necrosada, y mediante tiene un transductor ultrasónico, y acá sale, digamos, un instrumento para tomar una muestra para cultivo. Y esto se cultiva. Si el cultivo es positivo, se hace un antibiograma y se lo cubre con antibiótico. ¿Por qué se produce la infección de la zona necrótica habitualmente más allá de las 2 semanas? No tan precozmente. Por una translocación bacteriana. Es decir, directamente del intestino por contigüidad, las bacterias pueden pasar al páncreas necrosado o bien por vía hemática o incluso linfática. Y son los gérmenes que están en el intestino y se volvieron agresivos. Son las enterobacterias, Klebsiella, la Escherichia coli. Puede haber enterobacter y puede haber algún anaerobio o un estado. Perdón, volvemos acá. Entonces,
Del laboratorio, ¿qué vamos a...? Bueno, en la ecografía, por ejemplo. En la ecografía vemos el páncreas, vena porta, páncreas. Podemos ver si tiene una densidad homogénea, si hay zonas compatibles con necrosis. Pero vuelvo a repetir, todo depende de lo que vamos a encontrar del tiempo de evolución del problema. ¿Tá? Hoy día, vuelvo a repetir, el tratamiento es conservador en la sala de terapia intensiva hasta que el proceso, digamos, se limite, se localice para poder evacuar los restos necróticos, y a veces hay publicaciones o hay casos en que la necrosis se resuelve y no es necesaria intervención, ningún tipo de intervención quirúrgica. Otra cosa que nosotros hacemos en estos pacientes es, averiguando la causa de la pancreatitis, ver cómo está el colédoco, ver si no hay una colédocolitiasis. En el caso de que la causa sea una pancreatitis biliar por obstrucción del colédoco, podría estar indicada una CPRE, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que hay que manejarla con mucho cuidado porque el procedimiento por sí mismo suele ser causa de pancreatitis o de agravamiento de la pancreatitis, ¿verdad? Tienen que ser manos experimentadas y bien indicados. Por supuesto, no hay duda de hacer el procedimiento si uno sospecha colangitis. Es decir, si hay ictericia, si hay un dolor exquisito y localizado en el hipocondrio derecho, es decir, la triada de la colangitis o la pentada de Reynolds. En el electro vamos a encontrar taquicardia, seguramente, un paciente taquicárdico. En el laboratorio, bueno, el laboratorio vamos a encontrar de entrada ya, la amilasa y la lipasa sérica elevada. Esta elevación persiste, digamos, unos días y tiene una curva típica de aparición y desaparición. La amilasa y la lipasa. La lipasa es más específica. En el hemograma, de entrada vamos a encontrar, si hay extravasación de líquido al intersticio, vamos a encontrar que los glóbulos rojos están en mayor proporción que el plasma y va a haber un aumento inicial del hematocrito. Va a haber leucocitosis, la eritro puede estar algo elevada, la PCR puede estar elevada, más de 120 miligramos por litro, una glucemia que puede estar elevada, una urea elevada, una creatinina. La urea puede estar elevada porque ya hay un fallo renal incipiente o bien porque hay, digamos, una insuficiencia prerrenal por hipovolemia y déficit de perfusión. En el hepatograma podemos encontrar una bilirrubina aumentada, algún ligero aumento de las transaminasas. En este caso era un paciente gordito, podía tener alteraciones de los lípidos, hipercolesterolemia y triglicéridos algo elevados. Tenía una calcemia en el límite y una albúmina todavía normal, 3,8. A tener en cuenta también es evaluar los gases sanguíneos para ver si hay, digamos, repercusión sobre el aparato respiratorio y, por supuesto, hemocultivos. Y estos son todos exámenes de laboratorio, que no significa que hay que hacerlos todos de entrada, ni hay que hacerlo todos los días. Depende del momento evolutivo. Yo los cultivos los voy a hacer cuando sospeche, digamos, que hay una infección sobreagregada. Y esto ocurre generalmente después del 10º, 12º día. Hasta ese entonces, todos los fenómenos son en general tributarios de la respuesta inflamatoria, pero sin sepsis agregada. Monitoreo de los gases, monitoreo entonces de lo que está pasando en el hígado, monitoreo de lo que pasa en el riñón.
Y las indicaciones. La conducta terapéutica. Fisiológico. Reponer líquido. Solución M1 en medicina crítica. Bueno, esto es un poco chiquito, pero si ustedes con control más lo agrandan, lo pueden llegar a ver perfectamente. ¿Sí? Les sugiero que lean esto. Catete de Swan-Ganz, si uno lo tiene a disposición, no en todos lados. No sé si el doctor Miguel lo tiene en Santo Tomé, pero sí, por ejemplo, Instituto de Cardiología de Corrientes. Ellos tienen otras posibilidades de medir, digamos, la presión de fin de diástole y el gasto cardíaco, mediante otra, con ecodoppler cardíaco, en fin, con otra tecnología. Pero este era lo clásico. Sonda vesical, sonda nasogástrica. Sonda nasogástrica es un tema también un poco discutido, pero si hay un hilio paralítico y hubo vómitos, etcétera, está recomendado en las primeras 24 o 48 horas dejar la sonda nasogástrica y aspirar el contenido gástrico. Y lo que se propone hoy día, antes decía reposo absoluto, reposo gástrico, nada por boca. Bueno, hoy día se propende a una alimentación precoz, porque estos pacientes van a estar muchos días en terapia intensiva. ¿Hasta qué? Hasta que en la tercera semana, vuelvo a repetir, es cuando el proceso comienza a localizarse y a ceder, en general, las manifestaciones de daño multiorgánico, con el sostenimiento de las medidas de sostén vital como la asistencia respiratoria, invasiva o no invasiva, la hemodiálisis, incluso la diálisis peritoneal también en un tiempo fue recomendada en las primeras semanas de la pancreatitis, la diálisis peritoneal para eliminar, digamos, elementos tóxicos. Por supuesto que si está en insuficiencia renal, hoy día es la hemodiálisis. Decía entonces que la alimentación precoz es lo que está preconizado cuando el individuo ya tiene apetito, generalmente después de las 72 horas, aparecen ruidos hidroaéreos. Si puede alimentarse por boca bien y si no con una sonda nasogástrica o nasoyeyunal, ir directamente al yeyuno. Hay otras formas de alimentación con un botón gástrico, se coloca una apertura en el estómago a través de la piel. Creo que, no sé si ya les mandé un video y si no se los voy a facilitar por ahí. Botón gástrico, o busquen en YouTube colocación de un botón gástrico. Eso evita que el paciente tenga una sonda nasogástrica, que es irritante, etcétera, y se lo alimenta entonces por vía gástrica. Pero si el paciente está lúcido y puede deglutir y puede tragar, es mejor la alimentación oral. Ahora, si el enfermo, porque está intubado o porque no está consciente o bien lúcido para tragar, para deglutir, tenemos la opción entonces del botón gástrico y la alimentación gástrica, o bien una sonda yeyunal. Una sonda yeyunal es otro procedimiento, no, digamos, oro yeyunal, sino directamente al yeyuno. Ahora, también se ha preconizado la alimentación enteral, perdón, la alimentación parenteral, con lípidos y hidrato de carbono y algo de proteína. La alimentación o la nutrición parenteral total. Esto está un poco discutido porque la preparación de los elementos, la sobreinfección, en fin, siempre es preferible entonces el tubo digestivo, no lo parenteral. Pero hay ciertos casos en que, o ciertas escuelas que preconizan la nutrición parenteral. Acá
lo que les muestro es el trabajo completo, son 5 hojitas, de la utilización de la analgesia y sedación en medicina crítica, nuestra experiencia. Bien. Dicho esto, en esta versión les voy a mostrar un tutor un poco extenso, en la que les subí a la plataforma, intenté mandar esto y estuve toda la noche esperando que subiera a la plataforma, pero resulta que antes de terminar de pasar el PPT, se interrumpía el límite que uno tiene para permanecer en la plataforma. Así que lo vamos a ver ahora. Y dice, pancreatitis edematosa o intersticial, es el 80% de los casos es no necrotizante. Hay limitada habitualmente a la cabeza del páncreas, hay un cuadro inflamatorio intersticial difuso, hay congestión vascular, infiltración leucocitaria, y la restitución del órgano suele ser completa por apoptosis. En cambio, la destrucción de la célula, en este caso, es por necrosis. Hay una alta mortalidad, aparecen zonas nodulares en los espacios interlobulares, hay una estratificación de la necrosis según su extensión. Y esto decía ya Baltasar, inferior a 30, entre 30 y 50 y más de 50. Esto estaba vinculado a la existencia de fallo orgánico múltiple y pronóstico de mortalidad. Había una cierta relación con la mortalidad. Bueno, esto lo encuentran en todos lados, la clasificación tomográfica de Baltasar, y los criterios de Ransom, que esto es viejo, digamos, porque, a ver, sí, era sabido que con la edad, no solamente la pancreatitis, cualquier enfermedad aguda, grave, y la edad no favorece al buen pronóstico. La glucemia, la transaminasa, los leucocitos y el LDH estaban aumentados en la grave. Y a las 24 horas baja el calcio, menos de 8, baja el hematocrito, baja la albúmina, hay déficit de líquido, hay acidosis y hay hipoxemia. Bien, ahora vamos a ver un caso ilustrativo. Estas imágenes de resonancia magnética muestran la acumulación de líquido pancreático que sustituye al cuerpo y la cola del páncreas en un paciente con pancreatitis necrosante grave. Claro, la resonancia magnética, si bien pareciese que es un estudio que le da alta definición a los tejidos, etc., en la práctica, primero, que no todos los lugares donde puede internarse una pancreatitis, que hay terapia intensiva, y hay cirugía, incluso laparoscópica, como en el hospital de Santo Tomé. Ahí está el doctor Schneider, que hace endoscopía, hay cirugía endoscópica, laparoscópica y terapia intensiva. Bueno, ahora hay un resonador, ¿sí? Pero antes del resonador se veían pancreatitis, con el tomógrafo era suficiente, un tomógrafo, digamos, el estudio tomográfico dinámico. Ahora, no solamente que no todos los lugares tienen resonancia, sino que el paciente tiene prótesis metálicas o hay elementos metálicos en el cuerpo del paciente que le hacen contraindicada la resonancia. Además, el transporte y la movilización lleno de cables, tubos, respiradores, etcétera, es muy, muy engorroso. La tomografía parece ser un procedimiento más amigable. De todas maneras, esto es un caso donde le hicieron una resonancia. El estómago, miren el duodeno, hay líquido.
acumulación de líquido comprime el duodeno y es indispensable el drenaje. Las imágenes con ponderación en T2 muestran que la acumulación está llena de material necrótico complejo. Con el endoscopio en el bulbo duodenal, se utiliza una aguja de calibre 19 para atravesar la pared intestinal y llegar al interior de la acumulación de líquido. Se inyecta medio de contraste para confirmar que se ha penetrado el sitio de la acumulación y se hace avanzar una guía de alambre a través de la aguja, con una espiral en su extremo que se deja en el interior de la cavidad. Se pasa un catéter con globo para dilatación sobre la guía de alambre, de forma que quede al nivel de la pared duodenal. El globo se infla para dilatar un trayecto largo de la acumulación de líquido al duodeno y facilitar el drenaje. Se coloca una endoprótesis de calibre 10 French que comunica la acumulación de líquido con la luz del duodeno y también una sonda para drenaje nasopancreático. Una vez que se ha creado el trayecto entre la acumulación de líquido y el duodeno, puede realizarse la necrocedomía endoscópica. En este ejemplo se introduce un endoscopio por el bulbo duodenal hasta llegar al material necrótico. Se extirpan porciones del páncreas necrosado y los fragmentos se llevan al estómago. El desbridamiento acelera la resolución de la acumulación de líquido y disminuye el riesgo de septicemia. Puede ser necesario repetir el procedimiento hasta lograr el desbridamiento completo. Las endoprótesis se retirarán después de que la CT o la resonancia magnética muestren la resolución completa de la cavidad. Cuando se logre el desbridamiento completo, se observará tejido de granulación sobre las paredes de la misma. Estos procedimientos son relativamente nuevos, de pocos años, ¿no? Antes, vuelvo a repetir, la indicación de la necrosis pancreática era la cirugía a cielo abierto. Se abría todo el abdomen y se hacía un abdomen abierto y contenido, es decir, se limpiaba la cavidad, digamos, se extirpaban los restos necróticos y se ponía, ahora después vamos a ver, una malla, o un celofán transparente o una malla, y dejar abierta la cavidad para después volver a lavar, volver a sacar restos, etc. Hoy día se hace, digamos, un tratamiento quirúrgico progresivo. Primero los métodos menos cruentos hasta, si no resulta, llegar a los más cruentos, que es la cirugía a cielo abierto. Perdón, acá vamos a ver otro. Estas imágenes de resonancia magnética. Esta es una necrosectomía pancreática laparoscópica. Esta era endoscópica, es decir, con un endoscopio se llegaba a la zona pancreática y se hacía este procedimiento que hemos visto. Este, en cambio, es laparoscópica, es decir, la diferencia está que uno es por dentro del estómago, se llega al bulbo, y esta es, digamos, a través de los agujeritos en la piel, como toda cirugía abdominal laparoscópica. Canastito y se retira. En el caso anterior, por endoscopía, ahí están los agujeritos por donde entran los instrumentos. Y esto es el tejido que se extrajo. En el caso anterior, esto se extrae al exterior, a través de los agujeritos en la pared del abdomen. En el caso anterior, los restos necróticos se iban al estómago o al duodeno, quedaban dentro de, digamos, del tubo digestivo, se eliminaban, en la que es endoscópica.
Yo no sé si... Inicialmente fue manejado con colocación, vamos a ir para atrás un poquito. Acá. Inicialmente fue manejado con colocación de un catéter de drenaje continuo percutáneo. Un procedimiento mínimo radiológico, es decir, porque el tratamiento quirúrgico lo pueden hacer los endoscopistas, es decir, se requiere especializarse en la técnica, ¿no es cierto? Lo pueden hacer los endoscopistas, lo pueden hacer los radiólogos intervencionistas con control radiológico, la colocación de catéter, o el cirujano. Y acá dice, incurre con múltiples episodios de fiebre, descompensación hemodinámica, necesidad de recambio de drenaje y múltiples esquemas de antibióticos de amplio espectro. Persistencia de la necrosis sin disminución significativa del tamaño. Colocación de stent y necrosectomía endoscópica. Esto estamos hablando después de los 12 días, 14 días. Se sigue sacando material, se repite el procedimiento, y son procedimientos mínimamente invasivos que pueden llegar a solucionar totalmente el cuadro. Por supuesto que dependiendo de la magnitud y la extensión de la necrosis, estos pacientes van a quedar con secuelas, con insuficiencia exócrina o endocrina del órgano. Luego de 5 sesiones. Estos pacientes a veces están hasta 2 meses internados. No necesariamente en terapia intensiva, cuando ya hay buena suficiencia respiratoria y el riñón comienza su recuperación, porque ya el año que viene van a ver la necrosis tubular aguda, es un daño tubular que puede restituirse ad integrum, y después de una fase oligoanúrica prolongada a veces, recupera la diuresis y entra a una poliuria y después a la normalización de la función renal. ¿Qué más hay acá? No, este ya está. Acá que había.
ir para atrás, a ver si hay algo acá, no creo. No. Vamos acá. Bien, entonces vamos a ver un poco ahora la historia. 45 años, ocurre la guardia, un cuadro de dolor epigástrico severo, irradiado hacia el dorso, vómito, deshidratación y shock. Los familiares refieren que el dolor comenzó después de una ingesta copiosa de comida, rica en grasa, consumo de alcohol, proceso de vómito inconversible. Antecedente refirió cólicos hepáticos a repetición, es decir, en realidad está mal dicho, cólico hepático, cólico biliar, molestias dispépticas y postprandiales y alcoholismo. Y vamos a ver un poco la evolución del paciente. Este paciente, digamos, se internó en terapia intensiva. Después de las 48 horas persistieron el fallo de múltiples órganos, porque puede haber en las pancreatitis edematosas incluso, puede haber un fallo inicial, algo de hipoxemia, aumento de la urea, hipotensión, pero con el tratamiento no persisten este daño más allá de las 48 horas. Entonces revierte el cuadro y esto ocurre generalmente en las pancreatitis moderadas. Ahora, cuando hay persistencia del daño multiorgánico, ya es una pancreatitis grave y les digo, tratamiento, reposición de líquidos, analgesia y sedación y nutrición. Y después de los 12 días, si persiste todo, no revierte la situación, se comienza con los tratamientos quirúrgicos progresivos, ya sean endoscópicos, laparoscópicos, para sacar los restos pancreáticos que pueden estar manteniendo la situación. Y sobre todo si hay indicios de infección, ¿sí? Ahí el tratamiento antibiótico es demandado. Entonces, diálisis, este paciente estaba con diálisis, con asistencia respiratoria, y tras una buena respuesta inicial al tratamiento en la unidad de cuidado intensivo, incluyendo terapia antibiótica, en este caso le hicieron terapia antibiótica, va presentando progresivo empeoramiento, ¿sí? A los 12 días hay una infección de la necrosis pancreática demostrada por punción con aguja fina, punción aspiración con aguja fina. Se demuestra al día 12 de que hay una infección. Y ahí es necesario eliminar los restos necróticos infectados, si no, no hay curación. Acá dice, tranquilidad. Bueno, esta es una necrosectomía a cielo abierto. A este paciente le abrieron y le hicieron un debridamiento y aspiración de restos necróticos a cielo abierto. Fíjense cómo sacan, estas son las manos del cirujano, es decir, en lo otro hasta ahora habíamos visto instrumentos, ya sea el endoscopio o el laparoscopio, ¿sí? Acá vemos las manos del cirujano. Vemos otra imagen, y esto es lo que les decía, este es el abdomen abierto y contenido. Están todas las tripitas por ahí, y hay una malla o una lámina de polietileno cubriendo, ¿para qué? Para no cerrar totalmente el abdomen con sutura, sino dejarlo, acá se colocan después otros materiales para, digamos, contener, es un abdomen abierto y contenido, porque va a requerir volver a lavar, volver a sacar restos necróticos una y varias veces a veces. ¿Sí? Bueno, el enfermo recuperado y muestra la gran cicatriz porque este paciente se hizo una necrosectomía infectada a cielo abierto. Bien, vamos a dejar de compartir la pantalla. Siguen
habiendo los 31, uno se me fue, hay 31 nada más, se ve que uno se me fue. Bueno, yo tenía otro caso preparado, pero no los quiero apabullar. Tenía un caso ahora de una diarrea crónica, una esteatorrea, pero se los voy a poner en la plataforma y el próximo jueves lo vamos a ver. Vamos a ver a lo mejor un caso de hemorragia digestiva baja y otro de diarrea crónica o diarrea aguda. Allí vamos a ir tratando de poner casos que tengan que ver con los teóricos que están dando, ¿sí? Ahora, cuando termine con ustedes, me voy a pelear con la gente de Google, le voy a mandar un correo diciendo lo torpe que son. ¿Saben por qué es esto? Porque son distintos tipos los que reciben la solicitud de aprobación. Son distribuidos en el mundo. Hay gente en Suiza, en Estados Unidos, en Alemania. Se ve que el que me aprobó antes de ayer, él ya conocía la mecánica de esto, que no es para la aplicación común, que es pedir pizza o reservar hoteles, sino es otro tipo de bot conversacional. Y me cansé durante estos años de explicar, digamos, por qué yo no hacía que el bot le dijera lo que tenía que preguntar, porque entonces no tiene sentido. Si yo le estoy diciendo a usted lo que tiene que preguntar, entonces, no, tiene que estudiar semiología e ir, digamos, improvisando las preguntas. Bueno, algunos entendieron, pero se ve que este último, ahora que me contestó hace un rato, o que me puso hace un rato no aprobado, y no tiene ni idea de cómo es la cosa. Vamos a ver entonces cómo lo convenzo. Porque ya lo puse como trabajo, como tarea, y en el celular va a estar la versión, mire, se los voy a mostrar, está la versión vieja. No hay muchas modificaciones. Entonces les muestro, ustedes van a ver el celular. ¿Van a ver o no van a ver? A ver. Acá se ve mi celular. Ahí está. Entonces, hablar con caso 14. De acuerdo. Voy a buscarte la última versión de caso 14. Hola, bienvenido a caso 14. Ante todo quiero que sepas que esta aplicación está destinada exclusivamente al entrenamiento de estudiantes de medicina y carreras afines. De no ser así, esta aplicación no te servirá. Dicho esto, ¿quieres continuar? ¿Sí? Bueno, supongo entonces que ya sabes algo de semiología. Ahora dime en qué ciudad queda tu facultad. Santo Tomé. Bueno, yo soy la doctora Rosa. Quisiera saber cómo te llamas. Magali Gadea. Magali, tengo buenas referencias de la Facultad de Santo Tomé y también de ti. Acabo de atender a Gina Ardasis y tú debes descubrir cuál fue mi diagnóstico. ¿Quieres recibir más información acerca de lo que puedes preguntar? No. Bien, entonces comienza a preguntar lo que quieres saber de Gina. Yo puedo cerrar el micrófono o hablar cuando están los puntitos. Ustedes ya vieron esto, seguramente habrán practicado. Y si no lo hicieron, les recomiendo que empiecen por caso 1. Bien. ¿Dos Santos? ¿Usted me dice que sí, que hizo? Bueno, el tema es que yo les pido, en la consigna, cuando hablen, que digan su apellido y su nombre. Porque después yo veo un poco qué es lo que hablaron. Aparte, me tienen que mandar en el procesador de texto de la plataforma las preguntas que ustedes hicieron y la respuesta que recogieron. ¿Sí?
Pero yo lo puedo chequear también a ver si no me están mintiendo. Bueno, dice, comienza a preguntar lo que quiere saber de Gina. ¿Cuántos años tiene Gina? Va a cumplir 25 el mes que viene. ¿Ella es soltera? Es soltera y no tiene pareja por el momento. ¿Y dónde vive? Es de Yapeyú, pero vive viajando por su ocupación. ¿Y de qué se ocupa? Ella es guía de turismo y vive viajando. ¿Y a dónde viajó últimamente? El último viaje lo hizo de mochilera con una prima este año. Recorrieron Sudamérica. ¿Y por qué consultó? Ella consultó por adelgazamiento. ¿Perdió muchos pesos? Perdió como 5 kilos más o menos. ¿Y tiene apetito? Tiene poco apetito y no alcanza a terminar el plato de comida. ¿Tiene algún dolor? Refiere un peso en el estómago después de comer y a menudo presenta dolores como retortijones en el abdomen. No tengo más preguntas. Bien, si no te ha satisfecho este ejercicio o te quedan dudas, puedes escribirme a doctorarosa008@gmail.com. Suerte en el examen. Adiós. Ana María. Ana María. Sí. Hola. El tema es que no sigo preguntando porque si no, no tiene gracia. Ustedes tienen que empezar a preguntar cosas. Yo voy a ver. Ustedes me pueden poner también, así me facilitan la tarea, porque son como 130 o más interrogatorios que yo voy a tener que ver. Me ponen a lo último, me suman la cantidad de preguntas que hicieron con respuesta coherente. Si la respuesta es cualquier cosa, a veces puede responder cualquier cosa. No entendió y se confundió y me respondió otra cosa. No. Preguntas con respuesta coherente. Por ejemplo, 15. Por ejemplo, 22. Y en un tercer intento, 25. ¿Está? Yo voy a tomar nota, voy a hacer un ranking y a los mejores 10, a los que tuvieron más, por ahí vamos a ponerle un puntito más en el oral, alguna cosa así. O vamos a ver con qué podemos compensar a los que interrogaron bien. ¿Por qué están tan serios? Bueno, ahí por fin una que se ríe un poco. Che, qué barbaridad. Yo cuando estoy con ustedes en la presencial, ahí estamos más, por ahí podemos hasta contar alguna anécdota graciosa o algo, pero no ser tan aburrido. Bueno, ¿le sirvió Doctor, esto? Sí. Una pregunta con el tema de los cuestionarios, para que no pase lo que pasó a varios que nos llegaron a contestar el cuestionario número 2. Yo no puedo contestar el cuestionario número 2. Y bueno, yo no lamento por usted, ¿vio? Porque se perdió la oportunidad de tener una buena nota. Es decir, no pasa nada, porque esto es, digamos, para uso particular, digamos, mío, para saber más o menos. Pero no me diga que no les di tiempo, porque tenían más tiempo tenían mucho tiempo. Es decir, a ver, cuando uno programa un cuestionario... El mismo día se cierra. ¿Cómo? En el mismo día, un sábado se abrió y el mismo día se cerró. Y bueno, pero el día tiene 24 horas, ¿o no? Y ahora, Doc, estoy cada rato mirando a ver si usted sube o no el cuestionario cada rato. Porque no, la verdad porque que yo les pongo, porque yo les pongo la fecha, yo les pongo abrir tal día, ¿o no? Dice, el cuestionario se abrirá tal día, dice. Hay a veces que en el cuestionario aparece en cualquier día o de otra fecha. Pero, a ver, pueden ser cuestionarios que no los hago yo, puede ser cuestionarios que los hace alguien. Los que yo pongo en actividades, dice, tarea, una tarea,
el caso de fulano de tal, foro a veces y cuestionario. Teóricamente, cada tarea, ahora estoy preparando uno para dentro de unos días. El tema es que yo les doy un día, o si quieren les doy 2 días, no tengo problema. Pero el cuestionario, el tiempo para contestarlo, tiene que ser limitado. 10 preguntas, 1 hora. ¿Sí? Mire si tienen tiempo de mirar en el libro, ahí en los apuntes. Entonces, les voy a dar un par de días si quiere. Sábado y domingo entero. ¿Sí? El tema no es tanto por las notas, sino para aprender. Bueno, pero usted puede pedirle el cuestionario a otro compañero, ¿o no? Claro. ¿No? Y bueno, pero... Sí, Fernández Torres. Disculpe, ¿qué Sí. tal, Doc? No, ¿será que vio que usted normalmente nos pone que cierra a las 00? Bueno, el sistema por ahí no miro yo bien la hora, pero dice 00, sí, tiene razón. Sí, ¿hay alguna posibilidad de que, por las dudas, o nos ponga, suponiendo, no sé, si cierra el sábado a las 8 de la mañana, o si quiere que cierre el viernes, que cierre 11:30, porque por ahí nosotros nos confundimos y pensamos que cierra el sábado y nos confiamos y nos Bueno, ponemos también le voy a hacer, poner desde el sábado a las 8 de la mañana hasta el domingo a las 8 de la noche. ¿Está bien? Sí, hablo en general en los trabajos que nos sube a la plataforma, que siempre cierran a las 00, las entregas. Ah, eso Sí, ya, no, en general yo no le pongo la 00. Bueno, voy a revisar. Sí, Doc. Parece la 00. La cuestionario parece la 00. Está bien. Bueno, ¿y la 00 qué? Las 12 de la noche. Nos da un día para terminar. Nos da un día para hacer, y eso se Bueno, le voy a dar, no le digo que le voy a poner sábado a las 8 hasta el domingo a las 8 o el lunes a las 8 de la mañana. Vamos a darle 48 horas para que en algún momento se tomen 1 hora para contestar el cuestionario. ¿Está? Igual yo no me refería a los cuestionarios, me refiero a los trabajos de las tareas, pero yo le doy 4 días, 5 días para hacer hacer un resumen de historia. O para hacer esto del interrogatorio, por ejemplo, ¿sí? Bueno, para hacer el interrogatorio creo que no tienen fecha. En las tareas sí tienen fecha, ¿sí? Ahora le estoy mandando los casos clínicos, el caso de fulano de tal, ahí no tienen que devolver historia, no tienen que devolver nada, es para que ustedes lo vean, para que ustedes se motiven a interpretar las imágenes, a preguntar a su otro docente y que trabajen sobre el caso. Y los que sí tienen tarea es, por ejemplo, hacer un interrogatorio simulado a un paciente que viene por melena y que tiene, qué sé yo, vamos a poner una úlcera duodenal, que hagan el interrogatorio. ¿Perdón? ¿Qué me dice? 4 de melena. Claro, entonces ahí ya les doy 4 o 5 días para que hagan eso. Y me lo pueden mandar en cualquier momento, 4 o 5 días para que... Porque si le doy más tiempo, se van a ir acumulando. Y yo lo que quiero es que ustedes vean muchos casos clínicos, muchas patologías. Entonces, pero de todas maneras les digo, no. La nota es un poco de tener un concepto de cómo están trabajando, pero lo que va a valer es el escrito de la ERA y el oral de la ERA. Esto es nada más que una preparación para que ustedes vean el tipo de preguntas y para que se vayan formando como médico. Y el médico no es dar examen de memoria. El médico tiene que elaborar una historia clínica. El médico tiene que saber interrogar. ¿Cómo se enseña eso? ¿Cómo se enseña? Entonces, ustedes pueden ver pancreatitis en los libros, en una clase teórica, todo lo que quieran. Ahora, ¿cómo me enfrento yo con un paciente que viene con vómitos y con un dolor abdominal? ¿Qué le pregunto? ¿Qué hago? ¿Qué conducta tomo?
¿Y por qué? Bueno, eso es aprender a ser médico. Cosa es ir preparándose para ejercer la medicina, para trabajar con pacientes, que lamentablemente no lo podemos hacer antes porque eran demasiados alumnos para pocos pacientes en el hospital, y las patologías por ahí. Había un paciente con una cirrosis y resulta que estaban en la era de cardio. Es difícil encontrar una correlación. Justo el paciente que estamos hablando de valvulopatía, de estenosis aórtica, justo me aparece un tipo con un síncope en la guardia, estenosis aórtica. No, está totalmente desfasada la teoría con lo que se veía en el hospital. Entonces, para evitar ese desfasaje, yo pensé que era mucho más útil, aunque sea verlo en figurita, el caso, pero estar en correlación con lo que están dando en el teórico. Por eso que los casos que yo le estoy planteando de hemorragia digestiva, de síndrome pilórico, de pancreatitis, tienen que ver con las clases teóricas que ustedes van estudiando, digamos, del libro y de la clase teórica. Me parece que es útil, porque el día que vean un enfermo real, van a decir, ah, es Messi, oh, es el Papa, ya lo vi. ¿Ah? Bueno, a ver una sonrisa, che, todo serio. Ahí está. Bueno. Hay muchos que siguen, a ver, por ejemplo, doña Florencia está como el senador ese que dejó en las sesiones de la Cámara, dejó congelada la imagen, el Burris, y se fue. Acá Florencia está bien congelada ahí. No, doctor, Ahí estoy. está. Estoy, Hola. estoy. Bueno. ¿Y Lita? ¿Qué hace Lita? ¿Cómo andas, Sáenz Peña? Yo estoy en Santo Tomé, doctor. Bueno, pero tiene que tener noticia de Sáenz Peña, ¿o no? ¿No se comunica con su Y pago? ayer fueron 18 casos confirmados. Ayer. Ahora, acá mi hijo me está discutiendo, me dice, mirá, esto no existe, esto es toda mentira de los grandes laboratorios que quieren sacar vacuna, esto, lo otro. Claro, lo que pasa es que hay gente que lo está viendo que en realidad acá, donde estoy yo en Resistencia, y no pasa nada. Yo, mis vecinos, esto, lo otro, nadie está enfermo. Por ahí me encontré con alguien que dijo, sí, estuve toda gente joven y casos leves. Pareciese que no pasa nada, pero, en mis contactos con los terapistas me dicen, no, hay pacientes que están jorobados, el respirador, gente con patologías previas o gente de edad. Es decir, que el problema existe, pero se le ha perdido un poco el temor. Entonces, y mi hijo me dice, pero si el año pasado por la gripe común y neumonía se murieron más gente que ahora, y más o menos la misma cifra. Incluso los accidentes eran el doble de lo que... Ahora disminuyeron los accidentes porque hay menos movimiento y empiezan a haber otra vez accidentes. Sí, pero bueno. Sigue aumentando la cifra. ¿Perdón? Sigue ¿Qué dice aumentando Juan Carlos? Juan Carlos, ¿qué dice? Que siguen aumentando los casos. Sí, hubo pico, la noche pasada hubo pico de 10.000 contagiados con 300 muertos, pero el epicentro es en Buenos Aires. Y sí, claro, sobre todo en el Gran Buenos Aires, alrededor de la capital. Lo que pasa es que los muertos los van contando con retroactividad, porque dice que aparecieron casos lo contabilizan. No hay un sistema, parece mentira que no haya un sistema informático en línea que sea obligatorio en el momento cargar los datos. Se carga cuando se quiere. Estamos en la Argentina, es decir, una anarquía. Los chinos manejan así con el celular. ¿Cómo? Los chinos manejan así una tecnología con el celular y así van viendo. Pero claro, no sería muy difícil hacer esto. Bueno, señores, que tengan un buen fin de semana. Lita, dígame, ¿en Santo Tomé ha llovido? Aún no, pero se está nublando, doctor. Bueno, hace mucho que no llueve, ¿verdad? Hace varios días, sí. Y bueno, acá también en Resistencia estamos mal, todo seco, una sequía total. Bueno, incendios por ahora no llegaron, pero tenemos las 7 plagas, ¿eh? Increíble los incendios. Bueno, señores, un gusto haber estado con ustedes. ¿Boneto está medio dormido o no? ¿No? Bueno.
allá hay alguien en penumbra. Batistelli. Hola, doctor. Hola. Mire, yo para que me vea mejor me he puesto acá frente a la luz y usted tiene la luz a la espalda. Sí, es porque estoy contra la luz, por eso. Bueno, vamos a ver quién más anda por acá. Rita, Florencia, Villalba, Ana María, María Carmen, Elisa, Josie Ani. Bien, y algunos lamentablemente, uno dice desktop, como si fuera escritorio, desktop, dice. ¿Lo están viendo ustedes o no? ¿Ustedes ven la pantalla compartida con todos los cuadritos o no? ¿Están viendo? ¿Noelia? ¿Sí? ¿Y este quién será? Desktop. Dice desktop. Reiniciar audio. Bueno. ¿Cómo tengo que interpretar esto? ¿Alguien que está o no está en el aula? Si aparece desktop escrito, tiene que ser alguien que está, seguro. Y entonces por ahí es un colado, que no tendría que estar. Voy a mirar quién puede ser. ¿Eh? ¿Cómo hago para verlo? Acá dice, silenciar, renombrar, hacer de hospedador, hacer coanfitrión, permitir grabar, retirar, poner en la sala de espera. Y bueno, lo voy a poner en la sala de espera. Y no apareció. Bueno, vaya a saber quién es. Señores, son las 10 casi van a ser, así que los dejo hasta el jueves que viene. Magali, ¿está muy pensativa usted así? ¿Y Carla? ¿Sí o no? Qué suerte que tienen. Ir a estudiar ahí a la islita, a la orilla del río, debe ser fantástico. ¿Y Carla dónde anda? En Resistencia.